¿Dormirías en la puerta de un cementerio? ¿Pasarías días enteros sin poder cocinar una comida caliente o darte una ducha tibia justo cuando el frío andino se mete hasta los huesos? ¿Te animarías a manejar por una de las rutas más peligrosas de los Andes o frenar en plena carretera solo porque escuchaste el rugido de una cascada? Nosotros dijimos que sí, lo vivimos y Colombia nos devolvió muchísimo más de lo que imaginábamos. Así fue nuestra despedida de Colombia después de darle la vuelta completa al país. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos a la despedida de Colombia. Después de 6 meses de recorrer el país y de darle la vuelta entera a Colombia, porque nosotros entramos desde el sur de Colombia, recorrimos toda la cordillera occidental hasta llegar al Caribe. Del Caribe hicimos toda la costa hasta llegar a La Guajira y desde ahí bajamos por la cordillera oriental hasta llegar aquí a San Francisco. San Francisco pertenece al departamento de Putumayo y está ubicado en la cordillera en plena montaña, a más de 2100 metros de altura sobre el nivel del mar, así que acá hay amplitud térmica y hace mucho frío. Y a este lugar llegamos luego de haber atravesado el trampolín de la muerte. Este es el primer pueblito que uno se encuentra si es que viene desde el lado de Mocoa. Y donde estamos parqueados, al lado del cementerio Campos del Recuerdo, uno de los mejores aliados para los viajeros en motorhome. ¿Qué pueblito, gurisa? Me encantan estos pueblos de montañas. Pero bueno, tuvimos que dar un par de vueltas y como no encontramos un lugar para dormir, fuimos y le preguntamos a la policía y terminamos acá, al lado de los fiambres. Pero más que nada preguntamos porque si no vienen a la noche y dicen, ¿y estos quiénes son? Fui y le dije, acá somos nosotros, viajo con ella, ya está resuelta su duda para que no nos vengan a despertar a la madrugada. Tal cual. Como es sábado, la casa se transforma en un cine y nos vamos a comer una picadita. Pero bueno, nuestro plasma no deja de ser un celular. ¡Qué buena onda! Y les contamos en el video anterior que nos quedamos sin gas. Exacto. Seguimos. Día 3. Sin gas, así que todo frío y hoy toca picada porque es sábado de la noche, así que qué mejor para un día que no tenemos gas y que la temperatura se da, porque si bien está fresco, no hace un frío tremendo, que esos fríos que te dan ganas de comer algo calentito. Sí, buena onda. Un guacamole, nachitos, Qué raro, mira, pancito, bueno, lo infló la presión, la altura. Medio raro. raro. Y vinito San Telmo Malbec, vino argentino. Sí, y acá el plasma de 24 pulgadas de nano. Y las jamoncito crudo. ¡Ah! Rico. ¡Qué lujo! Y la planta de nuestro amigo Mauricio, saludos. Sí, que ahora es nuestra, que se llama Rayito de Sol, es un nombre. Va sobreviviendo a los diferentes climas porque la llevamos en menos de 2 meses a todos los extremos, tanto frío como calor. Sí, le falta tierra, le tenemos que poner tierra, ¿no? Sí. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Buen día, Ulises, no me di ni cuenta, la verdad, dormí como un bebé. Dormimos muy bien al lado del cementerio, uno de los mejores lugares para los rodanteros para dormir porque siempre uno está tranquilo y también es un lugar en donde se puede conseguir agua. Anoche había 5 o 6 perros que venían corriendo por acá, no sé qué venían ladrando, miré en la oscuridad, no vi nada, los perros estaban ladrándole en el aire. Bueno, cuestión, llovió toda la noche, todavía hay unas gotitas por ahí dando vueltas, pero estamos muy contentos de que después de que Juan logró hacer todo el arreglo del techo de la camioneta, prácticamente nos agarró lluvia
todos los días. Y si no fue todos los días, fue día por medio, pero lluvias torrenciales. Así que la verdad que más suerte no hemos podido tener, porque si esas lluvias nos tocaban antes de los arreglos, la hubiésemos pasado muy mal. Estábamos en el horno, no, pero la verdad quedó muy bien, no entró nada de agua por ningún lugar. Estoy enamorado de esta pintura porque es como una losa, una fórmica que se transforma en algo que repele, así que... No bien. sabemos cómo se llama, ¿no? No, acá la tengo la pintura, mirá. Estamos muy tranquilos porque es domingo y estamos en un pueblo. Acá está. Toma. Epóxica. Pintura epóxica. Son 3 componentes que hay que mezclarlos y ahí queda la pintura lista para usar. Para nosotros descubrimos América con esto. Sí, le di 4 manos, y entre mano y mano hay que dejar secar unas 6 horas. Así que un laburo llevó... Pero bueno, si uno quiere el resultado, ahí está. Vamos a ver si consigo cafecito. Sí, tiene termitos. Café tinto caliente porque no tenemos gas. Esta cara de dormido, necesito lavarme la cara con café. Por favor. Acá vean cómo traen la leche. Esto es algo que me vuelve loca de Colombia, que lo hemos visto en muchos lugares. Los barriles para traer la leche. Y ahí miren. Saca el señor y ya la puede vender. Vamos, Urisa. ¿Compraste facturita también? Ay, sí, qué rico. Acá ya tengo los termitos, los jarritos. Qué bueno haber conseguido cafecito a la mañana tan temprano. Y quiero contarles que San Francisco, este municipio en donde estamos, es conocida como la capital cívica de Putumayo. ¡Ay, me quemo! ¿Por qué? Por el civismo de la gente, por su hospitalidad, sus ganas de progreso, por su amabilidad. Y me consta, porque esta señora, que le compramos café recién, no tenía más café y me preparó para nosotros. Y ya se estaba yendo justo, pero sin embargo se quedó y nos preparó el cafecito. Es que, no sé, se siente ya un pueblo muy diferente desde el momento que entras. Tiene unas calles muy anchas y eso hace que esté todo disperso. Sí. Hay lugar para todos y hay poca gente, entonces, y es domingo a la mañana. Y otra cosa que caracteriza a este pueblo es su tranquilidad. Hombre, ayudar a otro hombre que necesitar empujar auto. ¿Cómo le gusta ayudar a los que se quedan a Juan, Qué bárbaro. Tomá. Arrancó, me parece. Es mi debilidad. Veo un auto que lo están empujando, lo quiero empujar. Venía marcha atrás tratando de encenderlo. Le diste un empujonazo, Ese perro casi me mordió, culiao. ¿En serio? Ah, no lo vi. Ahí está, hay que ayudar a la comunidad. Lo primero que se percibe en este pueblo es la tranquilidad, Se escuchan hasta los pajaritos cantar. Muy, muy apacible todo. Este pueblo se encuentra en el macizo colombiano y vean cómo está completamente rodeado de montañas que algunas están tapadas por las nubes, pero a donde mires se ven las montañas. Y este municipio no fue fundado por ningún general, capitán ni coronel español, sino que fue fundado por el fray Lorenzo de Pupiales de la Orden Capuchina. Fue fundada en 1905 y yo les conté en el video anterior, cuando hicimos el trampolín de la muerte, que la vía alternativa al trampolín de la muerte fue construida justamente por la Orden Capuchina con la idea de evangelizar todo lo que eran los pueblos indígenas de la Amazonía. Es por eso que en la plaza principal tenemos este monumento a los fundadores con el monje capuchino en la cima.
Estamos llegando al municipio de Sibundoy. Llegamos a Sibundoy, conocido como la capital cultural del departamento de Putumayo. Y es conocida así porque aquí habitan dos comunidades, dos pueblos originarios, la comunidad Camenchá y la comunidad Inga. Comunidad Inga, les hice alguna referencia cuando estuvimos en el cañón del Mandillaco y les conté que es una comunidad que utiliza la medicina ancestral y que su máxima autoridad fue la abuela curandera Catalina. Y justo hoy estamos en presencia de una feria campesina e indígena. ¡Wow! Miren los cuy. ¡Ay, qué impresión! ¡Hola! El cuy es una comida típica andina, lo hemos visto en Bolivia, en Perú, aquí y no recuerdo si en Ecuador también, así que tengan en cuenta que esto se mantiene a lo largo de varios países, pero sobre la cordillera de los Andes. El cuy es algo a lo que todavía no nos hemos animado, pero en algún momento vamos a tener que probar. Este no es el momento, pero en algún momento llegará, valga la redundancia. Es un pueblo en donde la economía principalmente se basa en la agricultura, por eso tenemos expuestos atrás un montón de puestitos en donde venden todo lo que se produce aquí mismo. Esta es la segunda feria del mercado de la biodiversidad, en donde los pueblos están exponiendo todo lo que producen y no solamente lo venden, sino que también lo intercambian. Este pueblo es muy conocido por sus artesanías, especialmente por las máscaras de madera que estamos viendo acá. Estas máscaras tienen un rol muy importante en los rituales religiosos. Y este lugar es especial para venir a realizar terapias, meditación y talleres para conectarse con la naturaleza. Llegamos a otro pueblito en el departamento de Putumayo, en este caso el municipio de Colón. A medida que se va acercando la hora del mediodía, yo me voy sacando más y más ropa porque estamos en la altura y hace bastante calorcito a pesar de que no hay sol.
Tengan en cuenta que si ustedes vienen desde el lado de Mocoa y hacen el trampolín de la muerte, van a pasar unos 80 kilómetros de pura montaña en donde no se van a encontrar con absolutamente nada más que algún que otro puestito por ahí perdido. Y cuando bajás de hacer toda esa cornisa, llegas a estos pueblitos que quedan muy seguiditos uno atrás del otro. Aquí hay termales que no vamos a poder conocer obviamente porque no nos va a dar el tiempo. Recién cuando estábamos estacionados se nos acercó una señora con el nietito que nos sigue en YouTube, un beso grande, y nos decía que qué bueno que estamos haciendo un video acá en Putumayo, porque nos decía que todo el mundo piensa que aquí la gente anda con taparrabos. Toda esta zona es la puerta de ingreso al oriente, a la Amazonía colombiana. Así que, bueno, sí, evidentemente tampoco es muy conocido este lugar. Exactamente, venimos a hacer ruta que no conoce nadie, sinceramente. Y para mí, esto es un pueblo de primera, porque pasa en segunda y no lo ves. Características de este pueblito de Santiago es su belleza natural. Aquí tenemos campos de cultivo, porque su principal actividad económica, además de la ganadería, es la agricultura. Lo que tenemos aquí, este río tan pero tan caudaloso, es el río Putumayo justamente. Ahí se puede ver el antiguo puente y el nuevo está impecable. Son plantaciones de tomate de árbol, algo de lo que se cultiva aquí. Qué rico que es el jugo de tomate de árbol, cómo nos gusta. Continuamos ruta que está muy tranquila, muy poco transitada por suerte, y vamos a comer estas facturitas. Nosotros en realidad le llamamos en Argentina facturas a esto. Acá, si no me equivoco, le llaman hojaldrados. Esto tiene arequipe, que es lo más similar para nosotros al dulce de leche. Esto es como un 1000 hojas. Y esto es una dona, que es algo que no es típico, pero sí ya se consume en Argentina hace varios años. Muy buena la hojaldrada, me encantó. Es muy de domingo en Argentina comprar las facturitas para tomar con el mate o con el café con leche. Qué rico, me gustó. Frenamos en la ruta 10 porque vamos a conocer las cascadas de la Cueva del Oso. Este mirador es un proyecto personal y acá tenemos al vecino que lo ha creado, que lo gestiona, que nos va a dar algunas indicaciones. Este es el mirador. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué belleza, qué patiecito! Sí. Vamos a continuar hacia abajo por este senderito para acercarnos un poco más a la vista de las cascadas. Ahora sí estamos llegando, se siente el fresquito y la humedad. Es fácil, por suerte, los escaloncitos ayudan un montón. Y este puentecito, nos explicaba Mario, que se tiembla un poquito, pero que es muy, pero muy seguro. ¡Wow! Vamos a desayunar el vértigo por la mañana. Mirá la caída libre que tenemos, Gurisa. ¡Qué belleza! 80 metros tiene. Y este agua viene justamente del páramo. ¡Qué espectacular! Son los frailejones los que producen
todo este agua. Agáchense que nos metemos a la Cueva del Oso, amigos. En todo lo que es la cordillera de los Andes, de Bolivia para arriba, hemos descubierto que hay presencia de osos andinos. Y aquí estamos llegando a la cueva de un... ¡Ah! ¡Qué guachos, eh! Qué guacho, amigo, ¿por qué no nos avisaste, culiao? Claro, acá lo tenemos. Al oso de anteojo. ¡Oya! El único oso que tenemos en América del Sur. Esta cueva es en honor al oso andino y este osito se considera protector del agua y de los páramos, pero también es proliferador de semillas. Así que miren lo importante que es para el ecosistema y lo sabia que es la naturaleza, por supuesto. Y aquí cuenta la historia de que en el año 2003 cazadores furtivos con perros cazadores aparecieron y fueron a acechar a los osos andinos justamente, y uno de los pobladores que vio todo eso vio y encontró más tarde a un oso cansado y tirado en el piso, que se ve que escapándose de estos cazadores había trepado y trepado hasta llegar a una cueva donde se pudo refugiar. Vean el arco iris que se forma con la bruma del agua y los rayos del sol. Quedé sola, Juan me abandonó. Me dice, esto está muy inestable, yo no voy a seguir. Y yo quiero seguir porque el señor Mario me dijo que esto es muy seguro y yo confío en él. Este es el camino y continúa hacia abajo hasta llegar a la base de la cascada, pero eso sí que no vamos a poder llegar hoy porque nos decía Mario que el caudal del agua de la cascada está mucho más grande a causa de la lluvia. Y qué locura Colombia, ¿eh? El país de las cascadas, y nos sigue sorprendiendo. Nos estamos yendo y nos sigue sorprendiendo. ¿Pueden creer? El agua de la cascada, que proviene del páramo, va discurriéndose en el río, que luego se junta con el río Putumayo. Luego el río Putumayo desemboca en el río Amazonas en Brasil. Mario nos invitó una aromática, para nosotros sería un té, que tiene mora orgánica y también canela. ¿Clavo de olor? ¿Qué más? No. Canelita. Rico. El cedrón es como que tiene saborcito a limón. Nosotros el cedrón se lo ponemos mucho a los mates, al mate. No sé qué pasó con la última imagen que salió borrosa, pero qué rica la aromática. Les confieso que cuando estuve en Bogotá con Jorgito, todo el tiempo él me decía, probá esta aromática, ¿querés probar? ¿Querés probar? Y yo no quería probar porque tenía miedo de que tuviese mucha canela y tal vez también clavo de olor. Pero esta que tenía canela era muy pero muy suavecita. A mí no es que no me guste la canela, no me gusta en exceso. Y acá es un país en el que se utiliza bastante la canela, entonces me daba como cosita, pero no, deliciosa. Y abajo en el fondo tenía frutas, tenía las moritas enteras. No puedo creer, miren todos los frailejones que hay. ¡Wow! Cantidad. Acá están los frailejones, así que ya estamos en presencia del páramo andino. Los frailejones los conocimos en Ecuador, pero esta es una especie de planta que también habita los páramos de Colombia y Venezuela. Los frailejones tienen en sus hojitas unos pelitos que absorben el agua de la neblina y ese agua se libera a través de las raíces en las épocas de sequía. O sea que estas plantas producen agua, por eso es que estábamos viendo el agua de las cascadas que se generaba justamente en este páramo. Entramos a un
nuevo departamento. Estamos en el departamento de Nariño, en el municipio de El Encano, donde se encuentra la Laguna de la Cocha, que ya la conocimos, que ya tenemos video y todo ahí, así que a la laguna no vamos a volver. Estamos en San Fernando y aquí hay varios locales en donde hacen helado de paila y se los ve a los heladeros trabajando ahí, trabajando con la paila, y los niños que salen corriendo a tomar los pedidos y les llevan a los vehículos que están estacionados la paila, el heladito de paila de fruta natural. Frenamos en una gasolinera porque acá vamos a pasar la noche. Acá está el cartel. Y vean, salió, hay un arco iris. ¿Ven el arco iris allá? Qué cosa más bonita. Nos sigue haciendo regalos Colombia. Buen día, amigos. Ya estamos en la ruta nuevamente con lluvia que no para, no descansa, no para de llover. Bueno, tranquila, neblina en la ruta. No se ve nada, Apenas se ven los vehículos, pero unos metros adelante ya desaparecen en el medio de la neblina. Vehículo sin freno, siga la línea roja. Ah, otra vez estamos en la presencia de las rampas de emergencia. Han pasado cosas y no estamos en la Merche. Hemos tenido que dejar nuestro hogar porque la cuestión de la falta del gas hizo que no nos pudiéramos bañar, porque ayer estábamos en un lugar muy alto, hizo mucho, pero mucho frío la noche y ya no nos podemos bañar con agua fría, así que sí o sí nos vimos obligados a venir acá y llegamos, estamos como queremos igual. Como una gran despedida de Colombia, la verdad que es lo que necesitábamos, ¿no? La verdad que después de 6 meses de recorrer el país y de conocer tantos lugares que la verdad nunca nos imaginamos que íbamos a conocer. Sí, 6 meses. Recién estaba haciendo un cálculo más o menos viendo el mapa de lo que hicimos, y hicimos alrededor de 5.000 kilómetros en estos 6 meses. Es una locura porque la verdad que es un país que nos vienen metiendo miedo desde chiquitito, ya que allá en Argentina estábamos lejos, ya nos hablaban de Colombia cuando estábamos viajando por Argentina. Sí. Y poder venir a hacerla con la casa rodante, hacernos un montón de amigos, recorrer pueblos, ver que hay gente buena por un montón de lugares. Romper también un poco con ese prejuicio. Pero bueno, sí, estuvimos durante 6 meses mostrándoles a ustedes que se puede viajar y que la realidad es otra, porque la realidad es otra. Nosotros no tuvimos absolutamente ningún problema y ustedes saben que nosotros, esto que está pasando ahora es completamente atípico. Nosotros dormimos siempre en la calle. Sí, exactamente, nos hacemos amigos de la gente, estamos todo el tiempo compartiendo, aprendiendo, conociendo, en búsqueda. Pero nada, esto fue una linda experiencia, la verdad me llevo como un gran aprendizaje, siento que rompimos miedos, también quitamos miedos, tanto de hacer el torrentismo, de saltar con allá, hacer miles de cosas. Muy inesperadas además, cosas muy inesperadas. Muy inesperadas, sí, yo creo que fueron 6 meses de aprendizaje, que también, eso es lo lindo del viaje, que no es solo ir recto por algún lugar o disparar, es ir aprendiendo, porque la vida va pasando también al mismo tiempo. Y no solo nos tenemos que manejar en la ruta, sino que ir aprendiendo cosas. Sí, y a pesar de que obviamente queda muchísimo por conocer de Colombia, es imposible porque el que conoce la geografía de este país sabe que sí, es imposible en 6 meses conocer todo. Claro, pero es un montón. Pero hicimos 6 meses. Es un montón. 6 meses, nos podríamos haber quedado 3 y nos quedamos 6 meses. Y conocimos un montón, así que yo me quedo con todo eso, con lo que sí hicimos. Claro, y no con lo que falta. Y no con lo que falta, porque la verdad que nos vamos con el corazón llenísimo y lleno el alma y de recuerdos. Sí, de ¿Qué recuerdos? Después cuando uno está con los familiares, cuando yo estoy con mi hermano y me pregunta, porque para ellos es otro mundo, ¿cómo puedes andar viajando con una camioneta viviendo en Colombia? Entonces
Se transforma en miles de anécdotas, miles de anécdotas. Tal cual, así que nos vamos llenos de nuestro baúl de recuerdos. Claro. Ahora sí, estamos camino hacia la frontera, últimos kilómetros en Colombia, nos vamos con el corazón lleno. Y con la imagen de los últimos kilómetros del paisaje colombiano le voy a mandar un flor de saludo a Roberto Carlos Pierotti de Puerto San Julián, que fue alumno mío de la Masterclass. Gracias por tu mensajito, gracias por escribirnos. Ni bien se publica el video y ver el video, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, apúrate y dejá ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de los que nos acompañó durante estos más de 50 videos realizados en Colombia. Gracias a los que nos vienen acompañando hace muchos, pero muchos años y dejando mensajitos en los videos. Los invito a todos los que se sumaron recientemente a que nos sigan acompañando en las aventuras que se vienen, porque no se imaginan todo lo que se viene en Rodando hacia la Libertad. Gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado. Nos vamos a ver pronto en el próximo video. ¡Los queremos! ¡Esa! liberación.